Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «¿Tú crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de los discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, como les decía, estamos celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. Y definitivamente la misericordia divina es un regalo de Dios para todos nosotros. ¿Y por qué les digo que es un regalo de Dios para todos nosotros? ¿Saben por qué se los digo? Porque todos nosotros necesitamos de ella por una sencilla razón. Por una sencillita razón: porque somos pecadores. ¿Sí? Y no estoy diciendo que somos pecadores para acusarnos, sino es una sencilla razón porque es una verdad. Todos necesitamos de la misericordia de Dios, porque todos muchas veces hemos atinado y también hemos desatinado en el proceso, en la marcha de la búsqueda de la voluntad de Dios, ¿sí o no? Muchos de nosotros hemos ido construyendo nuestra vida a través de fracasos. Por eso es que dicen que la santidad es un rosario de fracasos corregidos, ¿sí? Muchos hemos tenido que aprender a través de nuestros errores, cuando con sensatez aprendemos de ellos, ¿no? Cuando con sensatez los tomamos como punto de referencia para no cometer los mismos errores. La insensatez y la obstinación la viven los que aún cayendo se siguen dando con el mismo que, ¿cómo es que dice el dicho? Se siguen dando con la misma piedra, ¿no es cierto? La obstinación y el fracaso es cuando uno realmente se queda ahí dándose con lo mismo y no aprende. La vida es un aprendizaje. Y es un aprendizaje muchas veces que nos saca lágrimas, pero cuando aprendemos de ello, vemos que ahí está también la mano de Dios. Muchas veces la misericordia de Dios no es vivir en primera clase. Muchas veces la misericordia de Dios se manifiesta sacándonos de nuestra zona de confort. La misericordia de Dios se manifiesta muchas veces en las crisis. Porque las crisis y la cruz muchas veces sacan lo mejor de nosotros mismos. Cuando uno
vive tranquilo y no pasa nada, uno tiene la gran tentación de quedarse así, no hago nada, ¿sí? Y vive uno en el síndrome del flojo. ¿Sí conocen ese síndrome del flojo? El síndrome del flojo que le pide permiso a una mano para mover la otra, ¿sí? Que espera que todo le caiga del cielo, ¿sí? Es que yo quiero ser humilde, pero pretenden que eso le llegue así, como obra y gracia, así, así, pero hay que trabajarlo. Es que yo quiero ser santo. ¿Quieres ser santo? Y de hecho en otro evangelio, en otro pasaje de la Biblia, le dice Jesús a la mamá de los Zebedeos, porque ella quería hacer la del flojo, ¿no? Siente uno a su derecha, el otro a su izquierda. Siéntelos ahí, al ladito suyo, Señor, ahí usted, ahí arme la rosca, arme ahí el combo, ¿sí? Y el Señor le dijo: ¿están dispuestos a beber de este cáliz que yo voy a beber? Y ahí es donde viene muchas veces el esfuerzo que tenemos que hacer, que impide de parte nuestra muerte. La misericordia divina, la misericordia, ya ustedes saben, viene la palabra misericordia, el corazón de Dios se da a nuestra miseria. Nosotros somos miseria bendecida, ¿no? Y no es que los esté insultando, no lo tomen de esa manera, pero sí somos ante Dios, ante la omnipotencia de Dios. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Lo hiciste poco inferior a los ángeles y le has dado todo. ¿Qué es? ¿No? Y yo lo digo jocosamente: somos ante Dios microbios con corbata. ¿Qué somos ante Él? Y sin embargo, eso que somos, que en apariencia puede ser insignificante, Dios lo hace grande y hace de nosotros los hombres, su creación más compleja, es su creación más perfecta. Yo los miro a ustedes y yo veo la perfección de Dios, pero no solamente por lo que veo físicamente, sino veo la perfección de Dios porque primero están hoy aquí, están escuchando, ya eso es un milagro. Están concentrados, espero, ¿sí? Ya eso es otro milagro, ¿sí? Están hoy en misa, eso es un milagro. Son una creación maravillosa de Dios. Son la creación maravillosa de Dios. Y esa creación compleja Dios la ama. Por eso la palabra nos dice: Dios es amor. Y ese Dios amor en su esencia, para expresarnos y manifestarnos su amor, lo convierte en misericordia a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos manifiesta su infinita misericordia. A través de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos recuerda que siempre tendremos la oportunidad de seguir adelante. A través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo como respuesta para el hombre, Dios nos recuerda que siempre podremos seguir adelante aún a pesar de nuestros fracasos, aún a pesar de nosotros mismos. Aún a pesar de ti, Dios te mira con misericordia. Ahora, ¿cuál es el problema de la historia de salvación? ¿Cuál es el problema del fracaso de muchos? Porque muchos fracasan. ¿Saben por qué? Por nuestros temores obsesivos, por nuestros miedos. Tenían miedo, nos dice la Escritura. Tenían miedo y tenían las puertas cerradas. Tenían miedo. Nuestros miedos no nos permiten muchas veces conocer a Dios. Nuestros miedos no nos permiten muchas veces ascender a Dios. Le tenemos miedo a todo. Puede ser nuestros miedos obsesivos, ¿no? Miedo a lo que hicimos, miedo a lo que estamos haciendo y miedo a lo que de pronto pueda pasar.
Cuando usted vive con miedo, pues usted no está tranquilo, ¿no es cierto? Se tiene que tomar una botellita de valeriana porque vive así. Cuando usted está con miedo, no vive tranquilo. Su corazón está así todo el tiempo. No respira, se ahoga, se enfrasca. Y muchas veces el Señor viene con su infinita misericordia a decirnos: no tengan miedo. Y sin embargo estamos ahí. Estamos ahí, ¿no? El otro día, hace un tiempo, y es que si hay alguien para miedos, ¿sí? Porque todos somos complejos, muchos miedos. Y a mí algo que no me gusta es volar, les digo. Yo quiero volar de otra manera, pero no en la parte. Y a mí me tocan unos casos, precisamente, siempre me tocan unos casos, me tocan los peores vuelos, me tocan, ¿sí?, las turbulencias más impresionantes. Y yo digo: pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? ¿Sí? Pero el Señor ahí, no tenga miedo. Y miren qué curioso, siempre me toca al lado a alguien miedoso. Siempre, pero ¿saben qué es lo interesante de este asunto? Íbamos un día en un avión y empieza una señora a llorar. A llorar, a llorar. Y yo iba. Entonces, llega un momento, ¿sí?, en que me toca voltear y decirle a la señora: tranquila, no pasa nada. Y yo estaba muerto del susto. Pero me ha tocado eso, ¿no? Muchas veces superarlo y creer, confiar. Confíe. Y otra historia para contarles un poquitico más. También estábamos una vez en un paseo y mi sobrinito estaba como de 10 años. Y yo estaba así de civil, así incógnito, así de civil. Y entonces había una señora también asustada porque estábamos en una lancha y esa cosa estaba así y empieza a llorar y empieza a llorar y empieza a llorar. Y mi sobrino empieza a decir: tranquila, señora, aquí hay un sacerdote al lado suyo. ¿Sí? Entonces yo le dije: gracias. ¿Sí? Esas son cosas que realmente les cuento que son. Pero lo más tremendo de todo no son esas cosas externas, porque siempre tendremos que enfrentar muchas cosas. Usted le puede tener miedo a un perro, le puede tener miedo a la gente, le puede tener miedo a la vida, le puede tener miedo al trabajo, puede tener miedo a muchas cosas. O sea, aquí no se trata de hablar de mí, o sea, no es mi pretensión hablar de mí. Pero sí, para iluminarlos un poco, lo que quiero decir es que muchas veces tenemos que aprender a confiar. Y confiar no significa que no haya movimiento. Confiar no significa que su vida va a estar así, tranquila, que no va a pasar nada, sino que justamente confiar, esa es la fe, es en el momento en el que usted o no tiene otra alternativa, sino aún a pesar de su circunstancia, creer. Y vencerse a sí mismo, porque si no disfruta. No disfruta eso. Eso es la fe. La fe, a veces uno se cuestiona mucho porque hay gente que se le acerca a uno y le dice: Padre, el Señor me habló. Yo lo escuché en el Santísimo se hacía así. Vi luces, rayos, y yo lo creo. Que el Señor habla, que el Señor se manifiesta a los corazones, se manifiesta. Y llega un momento en que yo muchas veces me preguntaba: pero a mí no me habla así. Y ojo, que el hecho de que yo diga eso no significa que no crea. No significa que no sepa quién está allí. Allí no significa eso. Yo sé quién está allí. Yo sé. Pero muchas veces uno tiene la tentación: pero porque esta persona sí siente, escucha, ve luces, ¿y yo qué? O sea, yo, ¿sí? Y lo más tremendo de todo es que le cuentan a uno: se me hizo el milagro, mi marido se convirtió, está yendo conmigo a misa. Mi hijo, imagínese, yo le ofrecí la novena a la Divina Misericordia y ya consiguió el trabajo, le está yendo bien. ¿Y usted qué hace? Novena a la Misericordia, va al Santísimo todos los días, viene a misa todos los domingos, va, viene, se hace de todo, y usted dice: pero porque aquí no está pasando nada.
¿Sí? ¿Por qué no está pasando nada? Porque a esta sí y a mí no. Entonces el Señor me quedó mal. ¿Me queda mal? Y llega un momento en que uno sí se cuestiona, uno dice, Dios mío, ¿o será que soy muy pecador? Que no me escuchan, no me hablan, no me dicen. No, es que sencillamente a esos que Dios les da sus signos, es porque esos necesitan esos signos. Pero si no te llegan a ti, es porque no los necesitas, porque el Señor nos quiere caminando en la fe. Qué bonito sería que en este momento se apareciera Dios y nos dijera, hijos míos, aquí estoy ya. De hecho, Él está aquí, ¿no? Pero me refiero a que diga, mira, aquí estoy. Hola, Mónica, ven, Mónica, vamos. ¿Sí? Qué dichoso sería eso. Qué dicha. Pero muchas veces simplemente vas a tener que caminar, vas a tener que peregrinar con la certeza de saber que Él existe, pero que muchas veces no lo sientes. Pero sabes que Él existe. Y eso se llama vivir de la fe y no quedarse obsesionado con los temores. Eso se llama vivir de la fe. Entonces nos pasa lo de Tomás, hasta no ver, no creer. Yo no creo. Yo no creo. Y a lo mejor uno diría, pero ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta guerra en el mundo? Si usted se apareciera, Señor, mucha gente vendría a misa. Si usted se le apareciera a mi hijo creería. Si usted se le apareciera a fulano, creería. Pero ¿por qué no lo hace así? ¿Por qué Dios no lo hace así? ¿Saben qué? Yo no sé. No sé por qué no lo hace así. Dios pide de parte nuestra la fe. Y miren, es inevitable no contar esta historia en la fiesta de la misericordia. Inevitable. Leyendo el diario de Sor Faustina, ¿no? Si conocen este diario. De este diario surge esta fiesta, que Sor Faustina, la monjita que vio al Señor, vio esta imagen, Sor Faustina, monja polaca, y empieza a escribir todos los mensajes que le da el Señor. Ahí está el diario, ahí en la Holy lo pueden conseguir. ¿Sí? Y empecé a leer una vez, estaba yo en República Dominicana en ese entonces, y estaba en una guagua de estas dominicanas, y abrí una parte del diario, y en esa parte del diario cuenta la historia. Yo se las he contado antes, pero lo vuelvo y lo repito. La historia de Sor Faustina dice: un día una hermana se acerca a mi habitación a decirme que le diga al Señor, que las monjitas ya saben que ella tiene experiencias místicas, y le dice: un día una hermana se acerca a mi cuarto y me dice, dígale al Señor que me perdone porque yo me confieso y no me siento perdonada. Yo me confieso, muchas veces me he confesado y no me siento perdonada, que si me puede perdonar. O sea, la monjita, claro, directo, ¿no? Pues como lo ve, vaya, dígale directo. Y entonces dice: y el Señor en la noche se aparece en mi habitación, muy triste, y me dice: dile a la hermana con la que hablaste hoy que me duele más su desconfianza que sus pecados. Miren, usted me puede preguntar otra cosa de ese diario y yo no me la sé, pero esa historia me quedó aquí y aquí. Dile a esa hermana tuya que me duele más su desconfianza que sus pecados. Y a veces nos obsesionamos, ¿no? Queremos que... Y resulta que dejamos de confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Así que alégrense, queridos hermanos, alégrense, porque Dios es bondadoso y muchas veces la misericordia de Dios nos golpea, nos consuela, pero nos golpea, porque la misericordia de Dios también nos muestra nuestra verdad, nos muestra nuestra realidad, porque la misericordia no hay que confundirla con complacencia. No.
viniste a misa, no pasa nada, tranquilo, sigue pecando, tranquilo, sigue revolcándote ahí en ese pecado, tranquilo. Esa no es la misericordia. Tranquilo, sigue echándole las perlas a los cerdos. Síguete vendiendo, ofreciéndote barato. Tranquilo, no, el Señor nos viene a decir con su misericordia muchas veces: despierten, 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 que ustedes no son baratos, ustedes fueron comprados muy caros, con sangre. No se vendan baratos, no sean barateros con ustedes mismos, no se regale, no se ofrezca al mejor postor, porque usted vale mucho, porque su dignidad la tiene por mi misericordia, porque usted está hecho a imagen y semejanza mío. Por eso muchas veces nos habla de una manera fuerte y muchas veces nos quita la misericordia de Dios, nos quita del camino lo que nos estorba, lo que no nos deja crecer. La misericordia de Dios no es el aplauso complaciente. La misericordia de Dios es el espejo que te muestra quién eres. Y cuando identificas con claridad la suciedad que tienes, te invita a que la entregues. Y eso duele. Eso duele. Cuando el Señor le canta a uno la verdad, eso duele. Pero al mismo tiempo es un dolor, porque uno lo ha experimentado, yo lo he experimentado, es un dolor que te regenera. ¿Qué te regenera? ¿Qué te regenera? Muchas veces nos quedamos quejándonos por las puertas que se nos cierran, por las oportunidades que no se nos dan, y nos quejamos de la vida, cuando a lo mejor esas puertas que se cierran te están impulsando a que abras unas más altas y mejores. Pero cuando te quedas rumiando lo de siempre, no ves la gracia de Dios. No ves la gracia de Dios, no creces, no avanzas. Por eso hay que vivir de la fe. Vivir de la fe hace que saltemos. Y es mejor saltar, es mejor dar un salto de fe que un paso en falso. ¿Cómo es? Un salto de fe. Es mejor dar un salto de fe. Esos saltos, yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de ser así bien aventurero, de subirse a una roca altísima, ver el lago allí. A mí me tocó una vez. Mi mamá abajo así estaba, no, las voces, no. Y eso que uno llega y cuando se pone uno a ver, uno abajo lo ve bajito. Cuando uno llega, lo ve alto. Y el fenómeno es que cuando usted mira mucho, y mira mucho, y mira mucho, el riesgo nunca lo hace. Nunca. ¿Sí o no? No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Si usted mira mucho. El rollo es que yo ya me había subido y había mucha gente mirando y dije, no, ya, me toca. Y le toca a uno muchas veces no mirar y no quedarse mirando, y mirando, porque si no, vea, nunca lo va a hacer. Y esos saltos de fe se los va a pedir el Señor. Te los va a pedir el Señor. Si tú le metes, si cuestionas todo el tiempo, nunca lo vas a hacer. Nunca vas a experimentar lo que es abandonarse en el Señor. No significa, no quiero decir que no se utilice la razón. No quiero que me lo entiendan. Pero muchas veces la razón tiene que ir iluminada por la fe. Porque si usted es solo razón, se lo aseguro, nunca va a ver cómo Dios hace lo imposible. Nunca lo va a ver.
cómo Dios hace lo imposible, lo que no es posible. Por eso es preferible dar un salto de fe. Salte, ya. Salte cuando le digan, salte. Salte. Cuando le digan, el Señor le está diciendo, suelte a ese hijo, suéltelo ya, suéltelo. Suelte a ese esposo, suéltelo. Suelte a esa esposa, suéltela. Suelte a ese papá, suéltelo. Suéltelo, suelte a ese exnovio que lo tiene ahí, o a esa persona, a esa pareja que la tiene ahí, mejor dicho, sufriendo, obsesionada, llorando, triste, deprimida. Suéltelo y láncese a vivir en la fe y verá que el Señor le mostrará su infinita misericordia y su divina providencia. Pero hay gente que se queda mirando todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? En mi país uno dice, el mundo gira, gira, gira. ¿Y qué? Y el bobo mira, mira, mira. Le hacían a uno. Y así es la vida de muchos, ¿no? ¿Sí? Cuando uno era chiquito le decían, el mundo gira, gira, gira. Y uno, y el bobo mira, mira, mira. ¿Sí? Y así es la vida de muchos. Mirando, mirando y mirando y mirando. Salga, despierte, despierte. No escuche los cantos de sirena, escuche la voz del Señor. Sí, escuche la voz del Señor, no escuche sus circunstancias, escuche la voz del Señor. Abandónese en la misericordia de Dios, créale a ella, confíe en ella y verá que su vida va a ser muchísimo, muchísimo, va a asumirla de una manera muchísimo más grata, ¿no? Hay personas, miren, yo conozco personas enfermas porque tengo que visitar personas enfermas. Y hay personas enfermas, sobre todo, yo he visto las dos caras. La enferma que pelea con su enfermedad. La que pelea con su enfermedad. Está en una amargura. Y la enferma que agradece su enfermedad. Que la sufre, porque es que eso no se vive así tan fácil. La sufre, pero la agradece y la vive de una manera muy diferente, muy distinta, muy distinta. Y yo digo, a veces es preferible besar las rosas, besar las espinas, que pisarlas. En la vida es preferible besar las espinas que pisarlas. Porque en todo caso, estando aquí en la iglesia o estando fuera, en algún momento de tu historia vas a tener que sufrir. Pero está de ti, está en tu voluntad, está en tu corazón, está en tus anhelos. Si eso que vas a sufrir lo sufres solo, o te decides dar ese salto de sufrirlo de la mano de ¿quién? De Dios. Y se los aseguro, todo con Dios, se los aseguro, y esto no es frase de cajón. Todo con Dios es diferente. Es diferente. Es diferente. Es totalmente diferente, es distinto. Todo. A lo mejor en apariencia nada cambia, pero si hay algo que es diferente, y es que yo no la sufro solo, yo voy con Él de mi mano. Porque el Señor es misericordia, porque el Señor me ama y sé que todo está ordenado para el bien de los que aman a Dios, y sé que lo que Él permita en mi vida es porque Él sabe que yo soy capaz de sobrellevarlo, y por eso le creo, porque Él sabe en su infinita sabiduría qué es lo que yo necesito para crecer y para ser santo. Por eso, cuando me siento desesperado, me acuerdo de la palabra que Él me dice siempre: vengan a mí todos los cansados y agobiados, y yo les daré consuelo. Que así sea.